¿Qué tal, Marcel? Te queremos agradecer en nombre de Headbangers de que hayas aceptado conversar con nosotros acerca de tu trabajo. No, Marco, para mí es un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. Y encantadísimo de conversar contigo. Chévere, muchas gracias. Mira, mientras preparaba las preguntas de la entrevista, recordaba casos de otros músicos que también son músicos y también escriben, ¿no? Me recordaba de un paraguayo que es Juan Ramírez Biederman. Él tiene una banda de black metal en Paraguay que se llama Sabaot. También aquí Ok, en Ecuador, en la provincia de Manabí, hay un autor que se llama Juan Fernando Andrade. Él, en cambio, tiene una banda de hard rock que se llama Los Pescados. Y justo en la mañana conversaba con un amigo sobre Nick Caves. Él me hablaba de Nick Caves y me hablaba justamente de un libro de Nick Caves. Entonces, justo todo esto mientras preparaba la entrevista contigo. En tu caso, tu obra literaria tiene una relación súper cercana con la música de tu proyecto, ¿verdad? Se podría decir incluso que de pronto los discos son una especie como de banda sonora para escuchar mientras se disfruta la lectura. Me gustaría que nos ex- comentes sobre eso, por favor. claro que sí. De hecho, Me muero de un despertar fue tomando forma y ya se convirtió en una saga épica que combina música, literatura y ahora también este espectáculo, ¿no? Espectáculo, porque también estamos haciéndolo en vivo. Y el objetivo principal es compartir esta historia que está en tres libros, o sea, la saga son tres libros, y que cada libro tenga un álbum que pueda mostrar diferentes partes de la historia, con lo que la música puede dar, que es enriquecer, ¿no? Las emociones, que es lo que a mí más me motiva. Entonces es como una ópera meta, ¿no? Digamos, lo más cercano sería a Fantasia en sus principios, con sus primeros dos álbumes. Y bueno, también está Iron y hay varias más. Pero sería como una Fantasia, pero que tiene los libros y hay unos personajes, sobre todo hay dos personajes que siempre se mantienen, que aparecen en cada una de las tres historias. Y algo particular e interesante es que cada historia está ambientada en una época distinta y en una cultura diferente. Por ejemplo, la primera parte de la historia está ambientada en una época ancestral en nuestra mitología andina, o sea, con la mitología andina. La segunda época está en la época medieval, en el mundo celta, en Irlanda. Y la tercera, porque son reencarnaciones que se van dando, ¿no? Y la tercera se da ya en la última, casi en los últimos personajes reales, son todos ficticios. Pero de alguna manera son épocas que me llamaban la atención y que quería incluir en estas historias. Entonces, estas dos almas lo que hacen es transitar las tres etapas, siempre con el mismo enemigo, si quieres verlo así. Y al final, pues hay un desenlace sorpresa, ¿no? Porque los dos primeros libros te llevan por un lado, no te imaginas finalmente dónde termina todo. Y la música lo que busca es precisamente representar estos momentos con estos personajes, ¿no? Porque hay canciones que son como narraciones que te describen lo que sucede y hay canciones que son interpretadas por los protagonistas. Es así. Ya, ya, qué chévere, chévere. Me parece muy interesante esto que hace. Coméntanos, por favor, sobre la tercera fase, me dices. Primero está Sí, la concepción como obra literaria, luego el disco, y me dices que también quieren llevarlo al espectáculo, o sea, a la tarima, ¿verdad? sí, de hecho este 12 de noviembre en Lima, Perú, tenemos el primer concierto, se llama Despierta Inmortal, donde vamos a compartir 16 canciones en vivo, de las cuales 13 hacen referencia a los tres libros, ¿no? Entonces, es un poco presentarte la historia en ese show, ¿no? Entonces, iba a ser en un teatro, no va a ser en un local de concierto, entonces la gente va a estar parada, van a haber elementos de utilería, algunas adaptaciones, la idea es crear un poquito ese ambiente mágico Qué para que chévere. pueda presentarse un poco más lo que es la historia, ¿no? Y la música. ¿Cómo haces, debido a la gran cantidad de músicos que te acompañan en esta aventura? Primero hablemos de los discos. ¿Cómo haces para seleccionarlos y una vez que has escogido a tu equipo, cómo haces para coordinar sabiendo que son tantas personas a la distancia? Bueno, asumo que la tecnología facilita mucho, pero ¿cómo haces para coordinar tantas cabezas? Pues de forma individual, ¿no? Hacerlo grupal es muy complicado. Entonces, el paso número uno en mi caso es tener la historia, ¿no? Una vez que tengo la historia, defino las partes de la historia que quiero convertir en canciones. En este caso es un trabajo muy racional, la verdad. O sea, hay mucho elemento emocional que se desprende de la canción en sí, pero es un trabajo muy mental
para identificar las partes que quiero resaltar con las canciones, y cuando tengo ya las partes y defino si va a ser una narración o va a ser cantado en primera persona, ahí es donde pienso en las personas que podrían participar. Y bueno, a la fecha llevamos 54, más de 54 artistas, entre la mayoría son latinoamericanos, pero entre los 5 continentes. Y lo que hago es, cuando tengo la canción, mi forma de hacerlo muy, muy, muy sencilla. Yo no soy un músico experto. Soy bueno, bueno, considero que tengo alguna habilidad escribiendo y creando melodías y creando estructuras para canciones, y como sé lo que quiero comunicar, también sé comunicarme, lo que hago es contactarme primero con el productor musical, ¿no? Tengo diferentes productores musicales con los que trabajo también a distancia, pero le mando mi canción, cuento la parte de la historia, le explico lo que quiero comunicar, y él se encarga de vestir la canción y hacerla, y me hace las grabaciones de muchos de los instrumentos. Algunos instrumentos requieren buscar otro músico para que agregue esos instrumentos, y al final es el vocalista o los vocalistas, ¿no? Entonces, dependiendo de la canción, puede tener varios vocalistas, o en algunos casos, como el último álbum, es principalmente un vocalista. Solamente hay 2 vocalistas en el último álbum, que está por salir a finales de año, que se llama Ida y Redención, que es el desenlace finalmente de la historia. Pero ese es como funciona. Entonces, ya cuando tengo la canción, lo que calidad para que pueda llegar al rango vocal y que pueda. A veces son muy, muy difíciles las canciones de cantar, y la idea es que no se sienta forzado, sino que él se sienta cómodo, pero que aún así transmite emoción. Entonces, calculo el rango vocal y ya en base a eso le mando la pista ya instrumental, con la melodía cantada encima, con la letra, con la explicación del contexto para que pueda interpretarla. Y con eso lo que él hace es grabar y mandarme los audios, y si está todo ok, pasa ya directo a lo que es mezcla y masterización. Así que sí, pero es el guitarrista, el vocalista, la última persona que entra a grabar en las canciones. Pero es todo a distancia, vía WhatsApp, sobre todo vía WhatsApp. La verdad es así, algunas llamadas telefónicas, algunos Zooms, muy pocos, pero es así. Asumo que debe ser una labor titánica, ¿no? Por la cantidad de personas y por la cantidad de detalles que tiene tu música. Sí. Y demanda bastante tiempo, pero la verdad, cuando algo te gusta, no es trabajo. Yo tengo Claro, otro trabajo, pero esto me da tanta alegría, me llena tanto el alma, la verdad, poder materializar estas ideas, y sobre todo con gente tan talentosa, porque hay muchísimo talento en América Latina. Entonces, la verdad, el escuchar, el ver materializado este sueño en canciones y que me emocionen, ya con eso pagó el precio, ¿no? De lo que implica en inversión, porque también hay una inversión importante detrás, pero de tiempo también, ¿no? Así que claro, no hay problema con eso. qué chévere. Marcelo, una pregunta. Tú obviamente tienes una idea de lo que quieres, de cómo quieres que suene, Sí, los discos, las canciones, pero llegado un momento tú también confías en los músicos que has elegido, y asumo que también esos músicos aportan elementos que de pronto tú no tenías concebidos, y eso ayuda a enriquecer la obra. O sea, tú sí. tienes una idea, pero al final te nutres de todo lo que puedan aportar los músicos que te acompañan también. Exacto, exacto, las has dado en el clavo. Definitivamente siempre es así. Siempre es así, porque yo puedo tener una idea. O sea, a mí lo que me interesa es que me emocione y o sea, que yo perciba necesito conectarme con la emoción que quiero comunicar, por lo menos yo, ¿no? Entonces, ese es como mi principal criterio para validar algo, ¿no? Pero precisamente como son personas tan talentosas y yo les doy muchísima libertad creativa, sí, yo les puedo decir lo que yo espero, o sea, lo que a mí me gustaría, lo que yo me imagino en un solo de guitarra o en algún arreglo. Las melodías casi siempre sí me las respetan en un 100%, con algunas pequeñas variaciones, pero también si me propone una melodía diferente y me gusta, queda, ¿no? Eso, como tú dijiste, enriquece las canciones. Y algo interesante que al menos a mí me gusta pensarlo, es que cuando tú escuchas las canciones de Memorias de un Despertar en los diferentes álbumes, no es repetitivo. O sea, es como que se sienten diferencias entre las canciones, y precisamente es porque es un equipo diferente el que participa, ¿no? Yo siempre pienso que hay bandas buenísimas que son los mismos los que componen, y de una forma u otra en una banda más o menos es como un poquito parecido a lo que uno espera en un álbum. En este caso no se da, precisamente por la gran variedad de personas que participan, ¿no? Tú escuchas los 3 álbumes y son muy diferentes. El primero es más de heavy metal clásico, melódico. El segundo siempre son melódicos, eso sí es importante para mí. El segundo es más power metal. El tercero lo van a escuchar, es un poquito, bueno, no sé, ni siquiera sé qué género sería, pero son diferentes. Entonces sí, gracias a eso. Chévere. Una de las cosas que más me gusta de la banda es el uso de instrumentos andinos. ¿Ya? Ah, claro. Recordaba, por ejemplo, aquí en Ecuador hay una banda de doom metal que se llama Lassen, que en ciertos discos incluye instrumentos andinos. Me acuerdo también de Psicorragia, una banda de Perú que hace doom.
ellos también meten instrumentos andinos. En tu caso, me gustaría que nos converses al respecto. Cómo es el criterio para elegir estos elementos dentro de tu música? Bueno, definitivamente uno de los elementos importantes, o sea, una de las razones importantes para elegirlos es el contexto en el cual se da la historia. El primer libro, que es de hecho Ira, no sé, no creo que se vea bien acá, pero es Ira y Redención, Ira y Tradición, que es la primera parte de la saga, está ambientada o sea, basada en la mitología andina, en una época ancestral, ¿no? En teoría, cuando los dioses caminaban en la tierra, qué sé yo, es parte de eso. Y como se da en los Andes, pues música que compartimos entre Perú, Bolivia, Ecuador, inclusive Colombia, pues los instrumentos andinos, los vientos, no sé si en ese punto, no había charangos en esa época, pero igual estos instrumentos andinos tienen un color muy particular. Y a mí personalmente me emociona la música andina, música folclórica andina me genera una nostalgia, una sensibilidad muy alta. Entonces había que incluirlos. El tema era en qué canciones, ¿no? Y por ejemplo, tenían que aparecer sí o sí en la última canción, que es como una elegía, que se llama Araui, por ejemplo. Después también tenía que aparecer en alguna canción que para mí era importante, que era un enfrentamiento entre dos dioses, y darles ese soporte, ¿no? Entonces lo que hice fue contactar a un músico peruano muy bueno que es multiinstrumentista en estos temas, pero el criterio tiene que ver con el contexto, ¿no? Por ejemplo, lo que no pude hacer con el segundo libro, que es Ira y Sacrificio, fue colocarle elementos celtas, ¿no? Digamos el whistle o el arpa o la gaita, porque ese fue el primer álbum que en verdad grabé. Y de hecho, ese álbum salió de maquetas que compuse en el año 97, solo que las dejé olvidadas y en la pandemia, ya con un poco más de medios para financiarlo, me animaron a pasar la música a una mejor grabación. Y lo que hice fue retocar las maquetas que ya tenían y sin mucha experiencia y no pude mejorarlo, ¿no? Entonces ya en el segundo álbum, que fue Ira y Traición, que en la saga es el primero, ya tuve más experiencia como para agregar estos elementos. Y en el último álbum, te confieso que no le he colocado elementos rusos. Bueno, sí, hay las dos últimas canciones que no estoy publicando, que van a aparecer en el álbum, tienen coros un poco rusos, hay algunos elementos ahí que trato de agregar, pero no son tan notorios. El disco andino es el que tiene elementos más notorios, pero ese sería el criterio, Marco. Cállate, o sea, va en concordancia con el argumento de la historia en sí. Claro, con la época, con el argumento de la historia, ¿no? Porque es como un viaje, Qué ¿no? Que uno sienta que se traslada a esa época, ¿no? Y que está de alguna manera experimentando, viviendo como uno de esos personajes, o por lo menos viéndolos. bacán. Alguna vez con un amigo conversábamos de que esta música, la música que se puede catalogar como power metal o heavy metal progresivo, es una música que no solo puede ser disfrutada por metaleros, ¿no? Por gente que escucha rock, que escucha metal, sino que hay un público muy amplio que puede disfrutar de este tipo de música fuera del metal. Se me ocurre gente que disfruta de ópera, gente que disfruta de la música clásica. Entonces, me da curiosidad saber hacia qué tipo de público tú apuntas en este caso. Como te digo, entonces me da curiosidad saber cuál ha sido la recepción de tu música, si de pronto tú la compones pensando en un público metalero o en general a todo tipo de público que aprecie la buena música, que aprecie la música hecha con sentimiento. Mira, yo te confieso que algo que he aprendido ya, tengo 50 años, con los años y con las canas, es que en la vida uno tiene que hacer las cosas primero para uno. O sea, uno es como su público objetivo, uno tiene que ser su principal juez, si quieres, ¿no? Entonces, de hecho, entonces lo que yo hago es escribir la música que a mí me gustaría escuchar, con las emociones que a mí me gustan sentir. Y digamos, si yo me tuviera que definir en un público, a mí me encantan las obras musicales, me encantan las películas épicas de fantasía, me encantan las historias donde realmente existe un conflicto entre el bien y el mal, muy notorio, donde el heroísmo es puesto a prueba. O sea, en ese sentido tengo mucho idealismo. Entonces, eh, es como que lo escribí para alguien como yo, ¿entiendes? Y que deben haber muchas personas que tienen este tipo de gustos, ¿no? En general, cualquier persona que le gusta Dragon Ball Z o que le gusta qué sé yo, Saint Seiya, que es también más antiguo, o que le gusta Señor de los Anillos, o que le gusta Juego de Tronos, o que le gusta hasta La Guerra de las Galaxias, son personas que tenemos en común una sensibilidad hacia este tipo de historias, ¿no? Así que iría dirigida a ese público.
¿no? A cualquier persona que valore las historias, porque aquí lo otro que es importante, Marco, y con eso termino, es el mensaje que está detrás de Memorias de Despertar, porque a mí particularmente sí me interesa dejar un legado, no solo con música, sino con un mensaje de empoderamiento para las personas, porque la idea es que Memoria un despertar de alguna manera a través de la historia y de las canciones, las personas puedan reconectarse con un propósito personal, las personas puedan sanar una historia personal, o inclusive las personas puedan, pues, en realidad tiene que ver más con un tema de conectarse con un poder personal, un poder interior personal, ¿no? Que todos tenemos. Busco yo mucho el empoderamiento de la gente y que asuman la responsabilidad de un protagonismo de su propia vida, sin echarle la culpa a lo que sucede alrededor o lo que pasa al costado o quien me dirige, ¿no? Entonces es un poquito ese mensaje el que buscamos compartir con las canciones o el que busco compartir con esas canciones, así que también va dirigido a esas personas que buscan este tipo de mensajes. Chévere. Marcel, justamente te iba a comentar de eso. Aparte de tus obras de ficción, tú también escribes música y libros acerca de estos temas de empoderamiento, de superación. Me parece muy interesante lo que haces con Legado, Legado uno y Legado 2. Esto Ah, de, esto de estos proyectos que abordan estos temas de superación personal y lo haces con música. Me parece increíble. Yo me acuerdo, yo estudié en un colegio católico, muy católico, y me acuerdo que un profesor me decía, perdón, me decía, cantar es rezar dos veces. Entonces yo, muy cuando bien. escuché el disco, me acordé de eso, o sea, transmites un mensaje positivo a través de un disco, me parece increíble y es una cosa que de pronto no se ha explorado lo suficiente, o sea, el poder que tiene la música para transmitir este tipo de contenido. Exacto, es que las palabras y la música tiene vibración, ¿no? Entonces, somos seres, la vibración estamos entrando a otro tema, pero básicamente está comprobado que la vibración tiene un impacto en la realidad. Hay una oportunidad tremenda para las personas según cómo van programándose y con que lo que van llenando su mente y su cuerpo, pues puede ayudarte en la vida, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, pero tengo que admitirte algo y gracias por mencionar Legado 1, Legado 2, que no imaginé que alguien lo hubiera escuchado, pero eso, o sea, yo por ahí escribí las letras, pero la música la hice con ella. No, esa música no busqué músicos para eso. De hecho, empecé a hacer mucha música con ella porque tenía muchas ideas que compartir y la verdad, o sea, no es tan económico financiar canciones, ¿entiendes? Y la verdad no es Claro, económico. Entonces, como quería que igual salgan las canciones para la luz y no quería tampoco mancharme, un despertar con música de ella, pues la verdad, lo he hecho bajo mi nombre y ahí hasta, de hecho, a mi familia por todo lado estoy compartiendo ahí cosas, ¿no? Sí. chévere. Marcel, ese tipo de proyectos también te permite explorar otros géneros, ¿no? Porque, por ejemplo, Legado lo escucho un poco más hard rock, Y un jarro con placentero. un sonido un sonido más accesible al gran público, por así decirlo. Sí, correcto, sí. Sí, de hecho, también he compuesto un par de canciones que es así con músicos que son otro estilo, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero eso lo hice porque quería compartir un mensaje y llegar a más personas, ¿no? Porque dentro de todo igual, por más que haya una mayor apertura a la música de heavy metal, melódico en todo caso, aún es un grupo muy pequeño, ¿no? Entonces, la mayoría de mis clientes no escuchan esa música, escuchan otra música y como son mujeres, pues es una música un poco más para ellas, ¿no? Para que puedan escucharlo y motivarse. Sí, sí, pero igual suena muy bien, ¿sabes? O sea, Qué bueno, en- gracias. se mantiene la esencia de lo que buscas, la melodía, ese sonido emotivo. También hay un par de discos que, eso no los he escuchado tanto, pero también los encontré en Bandcamp, que son Lazos Eternos, es un disco que tú dedicas a tus amigos, ¿verdad? Sí, a mis amigos. A mis amigos, ahí está una canción dedicada al vocalista principal bueno, todos los vocalistas son importantes en Memorias, pero hay uno que ha participado en más canciones, que es con el que inicié y a quien le tengo un aprecio especial, que se llama Davis Artigas, que tiene una voz como los dioses. Y bueno, una canción para él, se la mandé. También a Julio, que es un guitarrista con el que me acompañó desde el principio, y así a otros amigos que están ahí. Algún día me gustaría tocarlas de esas en vivo, la verdad me encantaría, pero son para ellos, sí. Chévere. Y en cambio, Mi Familia es un disco dedicado a los seres queridos de tu familia. Sí, a mis hijos, a mis padres, a mi hermana, a mi sobrina, a mi cuñado, a mi perra, a mi pareja, sí. Sí, pues ese es, sí. No me imaginé Chéverísimo. que sería Marco, qué grande, qué gusto.
Marcel, de la misma manera que tú tienes estos proyectos paralelos en lo musical, también en lo que es la escritura, no solo escribes ficción, ¿verdad? También justamente escribes contenidos de, no sé cómo catalogarlo, de pronto de superación, autoayuda, empoderamiento, podríamos englobarlo. Sí, correcto. Lo que pasa es que en verdad mi trabajo, yo soy asesor en escritura y publicación de libros. Y los libros que mayormente escribo a nivel profesional son básicamente guías para profesionales que buscan desarrollar una marca personal, que buscan crear una plataforma de exposición profesional. Por tanto, escribo sobre cómo ser conferencista, cómo escribir un libro, cómo trabajar la marca personal. Son libros más de esa índole, entonces, pero son más tipo guía, ¿no? No son historias, ¿no? No son historias. Y de hecho yo tengo que confesar también que estos libros de Memoria en Despertar me han ayudado. O sea, tengo la historia, puedo redactarla, pero como yo no tengo esa habilidad o ese entrenamiento en la redacción épica o de narraciones, tengo experiencia escribiendo libros de guía, ¿no? O sea, de autoayuda, pero no del otro tipo. Entonces yo tengo un editor que trabaja conmigo para mi negocio y que, bueno, me ha ayudado muchísimo, que él sí es un escritor, de hecho es ecuatoriano, es un gran escritor ecuatoriano y que tiene una banda ecuatoriana también. Creo que la banda se llama Dam, no estoy seguro, pero es música un poco más fuerte que la mía. Y él escribe increíble, él me ayudó mucho en los libros. Pero el primer libro, bueno, es que para mí es importante dar los créditos, tienes a quien lo merece. El primer libro de todos, que en verdad es el segundo de la saga, lo escribió un amigo llamado Martín Mazuco, que es un peruano argentino que escribe increíble. Yo le conté la historia y lo que él hizo era, semana tras semana me mandaba lo que era el desarrollo de la historia escrito y así fuimos avanzando con el libro, ¿no? Los otros dos ya los escribí yo, pero me apoyó mucho en lo que es la revisión y mejora. Se llama David Manangón, que es un ecuatoriano, sientan orgullo porque es una gran persona, gran profesional y gran músico. Creo que es baterista en esta banda. Le voy a preguntar el nombre de su banda, que es el grupo que se llama Dam. Ah, ya, él es el que él es el ecuatoriano de la banda Down que me comentaste. Sí, creo que Dam en inglés sería uf, Damned, bueno, no me acuerdo. D-A-M-N, te refieres, ¿no? Sí, Como sí, daño, sí. damn. Damned es como, creo que embrujado o no, bueno, no importa, ya le Voy a preguntaré después. buscar, voy a buscar. Acá. Igual son mundos que se retroalimentan, ¿no? La escritura y la Sí, música, sí, sí, como tú decías, no solamente un juego de emociones, también hay un juego de ideas, un proceso racional. Creo que sí, perfectamente se combina la música y la literatura como, como, como fuerza creadora, como fuerza inspiradora. sí, no, es que la música es un elemento catalizador de emociones tremendo. O sea, tú ves las películas. O sea, las bandas sonoras de estas películas épicas, bueno, en cualquier película, una banda sonora le da un color especial a la película. La película puede ser muy buena, pero es la música lo que enaltece, lo que el director quiere resaltar precisamente a nivel de la escena, ¿no? Entonces, la música es un elemento, y claro, si le pones palabras, le pones un poco de heavy metal, la guitarra metalera, una voz poderosa, son elementos que no tienen para mí comparación o igual que con otro género de música, ¿no? Entonces, sí, es una combinación perfecta, es un matrimonio perfecto, la música con la historia. Sí, sí, pega muy bien. ¿Cuáles dirías que son tus principales influencias al componer? Pues mira, Me muero de un despertar nació porque escuché la canción hace muchos años que se llama We Stars. No sé si tú la escuchaste alguna vez, es antigua, en la cual en la época, en los ochentas, hubo una canción que se llama We Are the World, que estaban tratando de mandar fondos de ayuda a África. Te hablo del Claro, 85 y salió una versión metalera dirigida por Ronnie James Dio. La canción la compuso Vivian Campbell, que era o es, no sé si sigue vivo, su bajista. guitarrista, No, no, que, sí, Vivian Campbell es guitarrista, Vivian Campbell que ahora es el de Def Leppard, ¿no? Pero aparte hay claro, otro, es el guitarrista con el bajista, el bajista no me acuerdo cómo se llama, pero ellos compusieron esta canción y cuando la grabaron, si la has escuchado, la melodía es interpretada por diferentes vocalistas de la época y la parte de guitarra, busca la canción, es muy buena, la parte de guitarra tiene a varios solistas, varios guitarristas de la época muy famosos, pues pasándose la posta con los solos de guitarra, ¿no? Entonces fue la primera vez que yo escuché para una misma canción diferentes voces cantando en vivo, tal vez del ochenta y tantos, yo lo escuché en el 90, cantando en vivo con voces poderosas y cada vocalista le aportaba un sello personal que enriquecía más la canción. Entonces a mí me gustó tanto eso que fue que pensé en poder crear canciones. Yo en esa época no conocía lo que se llamaba como opera metal, ¿no? De hecho, se hizo famoso a partir de Fantasia, pero que pudiera tener a diferentes personajes que cada uno le transmite una emoción distinta en la melodía y diferentes músicos y diferentes guitarristas, ¿no?
Ahora ya es algo bastante común con las colaboraciones y demás, pero en aquella época no lo era. Entonces, esa fue mi principal influencia. O sea, el heavy metal clásico, para mí es una gran influencia. Iron Maiden, por supuesto. Y en los 90 yo era un fan de Rhapsody, que ahora se llama Rhapsody of Fire. Pero a mí me gustaba la época más antigua de Rhapsody, cuando estaba Luca Turilli. Después, ni qué decir, Helloween, gran fanático de Helloween. Michael Kiske ha sido mi cantante favorito por muchísimas décadas. Ahora ya no, pero igual sigue siendo uno de mis favoritos. Y así, ¿no? El hard rock melódico también siempre me gustó, ¿no? Cinderella, White Lion, tantas bandas Chévere, de aquella, hablo de mi generación, ¿no? Y bueno, después se siguieron apareciendo muchas más. bacán. No sabía que Vivian Campbell había compuesto la canción, ¿sabes? Sí, Vivian Campbell, gran músico. Y el Claro, otro no me claro. acuerdo el bajista, pero era Vivian Campbell y el bajista. Marcel, una cosa que tú me dices, que me comentabas en antes, es de que al ser un estilo global como es el power metal y al tener músicos y colaboradores de América Latina, es una manera como de posicionar el talento de los músicos latinos a nivel mundial. Exacto, exacto, Marco. De hecho, qué bueno que lo menciona porque una de las misiones que de alguna manera he tomado para Memoria de un Despertar es que sea una plataforma de exposición para talento latinoamericano, ¿no? No, o sea, no, yo no considero que Memorias de un Despertar sea una banda, porque no competimos con otras bandas, sino más bien es una plataforma, es un lugar donde pueden llegar diferentes talentos eh, y donde puedan pues compartir su talento, claro, de repente con mis canciones y con la historia, aunque algunas canciones también las han compuesto algunas otras personas, pero yo también lo veo como eso, como un medio para poder mostrar el talento latinoamericano que hay muchísimo, ¿no? Y no le tenemos nada que envidiar a Europa, para nada. Así es. Qué chévere que tú proyectes tu trabajo, pero tu esfuerzo no solamente es mostrar tu trabajo, sino mostrar el trabajo el tuyo y de todas las personas que te acompañan. Es chéverísimo. Me parece que eso engrandece aún más lo que hace. O sea, no solo Muchas gracias. muestras el trabajo de Marcelo, o sea, no es tu principal enfoque ese, sino mostrar el trabajo colectivo. Entonces, me parece increíble, ¿sabes? Vale, vale, muchas gracias, Marco. Es que todos tenemos mucho para aportar, ¿no? Y yo creo que si yo tengo un talento, es el reconocer el talento de los demás. Te soy sincero, yo creo que ese es mi talento. Yo me doy cuenta cuando alguien tiene un talento, o en todo caso si me gusta y puedo ver un potencial en la gente. Y cuando lo veo materializado me encanta, ¿no? Entonces, en ese sentido, y lo bueno es que con esto, ahora cada vez que contacto a un cantante o un vocalista o un guitarrista o otro instrumento, como cuando escuchan las canciones, felizmente ya confían en mí y se animan a trabajar conmigo. Antes, al inicio, nadie me daba bola, nadie me prestaba atención porque nadie me conocía, tenía solamente la idea, pero ya después, Claro. cuando empezamos a ver lo que íbamos creando, pues felizmente ahora ya me es sencillo conseguir colaboraciones, ¿no? Las personas que participan en las canciones. O sea, cuando ven la calidad del proyecto se enganchan. Pues quiero pensar que es así. Al menos todos los que trabajan siempre me han dicho que les encanta, que les gustan mucho las canciones y sí, o sea, no todos me dicen lo mismo y eso es algo, y no creo que me lo digan por decir, yo confío en que realmente lo disfrutan, ¿no? Porque siempre, en este mundo uno suele ser muy honesto, sobre todo a nivel de emociones, es difícil que uno diga a lo que no te gusta, así que yo confío en que sí. Por supuesto que no a todo el mundo le va a gustar, ¿no? O sea, es a alguien que le Claro. gusta este tipo de música, pero quienes les gusta y valoran este tipo de música lo dicen, no me lo dicen. Marcel, nos comentabas que el siguiente número vendría a cerrar esta historia, ¿verdad? Pero eso Sí, no correcto. implica, pero eso no implica que sea el final del proyecto como tal. No, no, O qué has pensado? Memorias de un despertar va a seguir, solo que sí le voy a poner una pausa a lo que es la creación de música, grabación y lanzamientos, porque si te fijas, desde que yo inicié en el año, mi primer álbum salió en el año 21, comencé con las grabaciones en la pandemia en el año 20, y ya tengo, ya son 4 álbumes completos, más singles, o sea, son muchas canciones en muy poco tiempo, ¿no? Digamos, respecto al Sí, promedio de las bandas, entonces yo creo que sí, me sí. fui era un poco por ese lado y yo creo que ya toca un descanso. Entonces lo que yo quisiera es empezar a poder tocar las canciones en vivo. Eso es lo que yo voy a buscar a partir de ahora, porque hay mucho material para compartir. Entonces la idea sería esa. Pero sí, o sea, más adelante me gustaría mucho. Lo único que me hace dudar, Marco, y te lo confieso, es que la, la, la trama si tú lees los libros, que son libros muy cortos, los hice cortos para que los lea la gente sin dificultad, se leen en 1 hora cada uno.
son trágicos, o sea, son historias trágicas. Entonces, que era algo que a mí me motiva mucho de joven y de adolescente. Ahora ya no me motiva tanto lo trágico. Me emociona todavía, pero yo soy consciente que preferiría dar mensajes directamente positivos. Pero entonces eso me hace dudar de seguir escribiendo por ese lado, porque hablando de vibración, que ya lo hemos mencionado, pues la tragedia, ¿no? Las traiciones, los asesinatos, ese tipo de cosas, pues no traen la mejor vibra en general. Pero lo que pasa es que hay mucho para explorar. O sea, uno podría ampliar, hacer un zoom en la historia, uno de los personajes nomás, los Dire Leiden, tantos personajes que uno podría hacer un zoom y presentar partes de. O sea, me provoca, la verdad, te soy sincero. Pero sí, ya tomé la decisión de ponerle una pausa a esto y voy a divertirme como tengo siempre ideas, voy a divertirme con la IA, porque puedo subir mis melodías, puedo ya trabajar los arreglos directamente y ya después, más adelante, volver porque no, igual, por más que la IA sea buena, no hay como trabajar con músicos y con personas humanas, que eso es otra cosa. Claro. Lo que conversamos de lo que trabajar con otros es te enriqueces de ellos, pues, esa retroalimentación. Sí, no, es otra cosa, o sea, le ponen alma, ¿no? Le ponen alma acá a la canción. Es algo maravilloso, la verdad. Qué chévere, qué chévere. Marcel, te agradezco muchísimo. Ah, antes de terminar, quiero preguntarte algo. Y ¿Cómo Marco. se puede conseguir, cómo es posible desde acá, desde Ecuador, conseguir tu material? ¿Son publicaciones digitales, también en papel? ¿O cómo podría conseguirlas alguien que está interesado en Pues mira, leerte? yo mandé a imprimir CDs para los primeros dos álbumes. Uno se llama Reclama tu libertad, que es un estilo más hard rock, melódico, no tanto, no es parte de la saga, es un álbum independiente. Y el otro álbum que se llama Ira y Sacrificio, que es el que hice en la pandemia, que es el segundo de la saga en realidad. Eh, pero yo ya me mudé, ya no estoy en Lima, yo me mudé, estoy ahora en Colombia, viviendo en Colombia y tengo los discos ahí. Entonces yo antes cuando me pedían los enviaba por correo. Lo que pasa es que esto es una autopublicación, no estoy con alguna empresa detrás. Entonces ya no tengo cómo hacer estos envíos. Y por lo pronto solamente está de forma digital. Si lo pueden comprar, si les interesaría, sería a través de Bandcamp. En Bandcamp Ya, puedes acceder a las versiones en WAV. Hay un montón de versiones que no están publicadas en Spotify, que son como bonos con otros cantantes, hay cosas muy interesantes ahí para explorar. Eh, pero más adelante, quién sabe. Lo que pasa es que el consumo de material físico ha bajado muchísimo. Así que realmente no siempre se da cuenta mandar a imprimir. Yo mandé a imprimir unos cuantos y me quedan todavía muchos. Así que bueno, pero soy consciente que no los he promovido mucho todavía y Memorias de un Despertar recién está empezando a ver un poco la luz a nivel de ser conocido. como tú dices, es un proyecto que apenas no tiene menos de 5 años, así que Sí. es un proyecto en pleno crecimiento. Y con respecto a los libros, Marcel, con respecto a tus libros, ¿cómo se Ah, consiguen? qué bueno que me lo preguntas. Mira, los libros sí están disponibles en Amazon. En Amazon Ya, directamente uno puede comprarlos en versión digital, y también en versión física, y bueno, los llevan generalmente Amazon, lo manda a cualquier parte del mundo. Yo calculo que Ecuador también los pueden llevar. Hasta ahora no los compran de Ecuador, pero sí, los libros están disponibles en Amazon y yo invito muchísimo a que los lean, porque si bien las canciones pueden ser interesantes, o sea, es otra cosa cuando conoces la historia y entiendes la letra, porque yo la letra del primer álbum que hice cuando era muy joven, es como muy directa, muy sencilla, ¿no? Que no está mal, pero ya como he ido un poco practicando y mejorando, ahora mis letras son más elaboradas, más complejas. Entonces, si conoces la historia, pues creo yo disfrutar un poco más de la letra, aparte de la música. Para mí es importante mucho la letra. Así que los invito a que lean los libros, para que puedan conocer más la historia y conocer más el porqué de cada canción, ¿no? chévere. Eh, Experiencias complementarias son el disco y el Sí, libro. sí. Yo lo que he hecho es poner el álbum y ponerme el libro mientras escuchaban las canciones. Entonces, como suelen durar una hora más o menos los discos, pues es lo que me demoro en leer el libro y la verdad me gusta más. Es algo que personalmente hago cada cierto tiempo. Genial, genial. Marcel, te agradecemos muchísimo en nombre de Headbangers que te hayas dado un tiempo para conversar con nosotros sobre tu trabajo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Marco. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio, la oportunidad de compartir de Memoria un Despertar en Ecuador. Me parece genial. Hay gente en Ecuador muy talentosa, hay algunas bandas muy buenas también. Entonces, me encantará poder estar ahí alguna vez. De hecho, hay una banda que se llama Mítica. Bueno, no es una banda, es un proyecto llamado Mítica. No sé si lo conocen. De Que lo nombre, de escuché. oídas. Sí, se llama Cristian,
quien promueve, quien está lanzando las canciones, y en esa banda, en ese proyecto ha cantado también Davis Artigas. Tiene canciones muy buenas, pero aparte hay otra banda que es un poco más fuerte, que es cristiana. Esta banda se llama Dam, me estoy confundiendo el nombre. Hay una banda cristiana que se llama Dam, que me gusta muchísimo. Con una vocalista que es colombiana que canta súper bien. O sea, hay mucho talento en Ecuador también, entonces que pueden escuchar estas canciones me pone muy contento. Gracias a ustedes por el espacio y lo deseo lo mejor. Chévere. Ojalá podamos tenerte pronto por acá presentando en vivo esos temas. Pues mira, mi objetivo es hacerlo en otros países con talento local. Entonces, si pudiera ser posible ir a Ecuador, sería con músicos ecuatorianos, de repente alguno peruano, Sería genial, sería pero eso, increíble, ¿sabes? cada país sea con músicos del país, ¿no? Porque talento hay.